Ha llegado el momento para que usted esté bien informado en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes. Quedan 47 días para finalizar el año y 16 para el relevo presidencial. Saludamos a nuestro colega Antonio Ramos Tafoya de Radio Despertar de Nueva Italia, Michoacán, que retransmite entre las 18 y 24 horas de lunes a viernes este subreviario de Arcano Informa, transmitido desde la cabina Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Comenzamos. Naciones Unidas. La diabetes es una de las enfermedades no transmisibles más comunes que afecta a 350 millones de personas en el mundo, el 80% de ellas en los países en desarrollo, una enfermedad de la pobreza, destacó este miércoles el secretario general de la ONU, el sudcoreano Ban Ki-moon, en un mensaje por el Día Mundial de la Diabetes. Ban Ki-moon llamó a los gobiernos a promover activamente la actividad física y una dieta sana, así como a reforzar la atención primaria a la salud para diagnosticar y tratar la enfermedad de forma temprana. Ciudad de México entrega a las 11 horas de este 14 de noviembre del 2012 el presidente saliente de México, el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, la medalla de honor Belisario Domínguez al filósofo, lingüista e historiador Ernesto de la Peña, quien falleció el pasado 10 de septiembre a los 84 años de edad. Una medalla post-mortem bien merecida. Ciudad de México. Se reúne este miércoles el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, con los integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte para abordar temas de interés bilateral, afirmó Javier Treviño Cantú, el priista tamaulipeco integrante de esa comisión. Ciudad Valles, reclamó la señora Edith Pérez, vecina de Tamuín, al presidente Felipe Calderón Hinojosa por el desinterés de las autoridades para atender su justo reclamo sobre 4 familiares desaparecidos. Hago lo que puedo, dijo el señor Felipe Calderón. Pues parece ser que no es mucho. Naciones Unidas, el Fondo de la ONU para la Infancia, la UNICEF, convocó el 5º premio Los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en México. El galardón busca reconocer trabajos de investigación y mejores prácticas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil en torno a los derechos de los menores en México. La convocatoria la hizo por radio César Costa, el sobrino de nuestro querido amigo extrañado Santiago Roel García, el Regio. Washington invita a la sociedad civil, el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el representante permanente de México ante la OEA, embajador Joel Hernández, a 2 sesiones extraordinarias el 7 de diciembre. Tuxtla Gutiérrez, ¿vale la pena ser bombero? Preguntamos a Rodolfo Gálvez Gómez, presidente del patronato del heroico y 50º Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Está celebrando sus primeros 50 años. Rodolfo Gálvez Gómez, su respuesta pues fue: sí, vale la pena ser bombero para servir a la sociedad. El Bosque. Emboscaron al alcalde de este lugar, el Bosque Chiapas, Humberto López Pérez, junto a su secretario municipal Sergio Arriola Chirino y a su tesorero municipal de nombre Martín, hecho que fueron suscitados aproximadamente a las 15 horas del 13 de noviembre en la entrada del municipio del lado del vecino municipio de Simojovel de Allende en Chiapas, a la altura del basurero. Tapachula, son niños, niñas y adolescentes, cerca de 50 millones de migrantes en el mundo, estimó la Organización Internacional de Detención Coalición, al poner en marcha en Tapachula, Chiapas, la campaña Alto a la Detención del Niño Migrante, y destaca el puerto chiapaneco por contar con el mayor centro de detención en América Latina, lo que pone de manifiesto que es una solución policíaca lo que impone Felipe Calderón Hinojosa para servir al imperio, a los Estados Unidos. Tapachula dio a conocer la coordinadora de la Agrupación Internacional de Detención Coalition, Giselle Bonicini,
que al poner en marcha la campaña Alto a la detención de niños migrantes, se pretende dar a conocer la verdadera situación de esos menores en situación de detención y sobre todo la forma en que viven y la afectación que sufren al estar encerrados por autoridades mexicanas. Villaflores, José Antonio Gómez Jimeno, de 38 años, no se rinde ante la adversidad. Pepito sufre de un mal, la fibrodisplasia, que lo mantiene postrado en una cama desde hace buen tiempo. Su mente se encuentra lúcida y aprovechando que sus brazos todavía tienen un poco de movimiento, controla con una tableta el servicio de internet y de un pequeño cibercafé ubicado en su propio domicilio. Requiere ayuda, atendámosla. Washington convocó para el viernes 16 de noviembre el presidente demócrata de ascendencia afroamericana, Barack Obama, a líderes republicanos y demócratas a la Casa Blanca para analizar la hoja de ruta que impida el abismo fiscal el 31 de diciembre. Bueno, pues hay que superar primero, cruzar el abismo entre el mandatario y los congresistas republicanos. Washington, declararon líderes sindicales en Washington que el presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama se mantiene comprometido a preservar las exenciones tributarias de que han gozado los últimos años los estadounidenses de clase media y a elevar los impuestos que pagan los más ricos. El presidente de la AFL, CIO, la mayor central de trabajadores del país, Richard Trumka, dijo que en las siguientes semanas los sindicatos planean movilizar a sus afiliados para presionar a los republicanos de cara a las negociaciones que llevarán a cabo con Obama para evitar que el país caiga en un precipicio fiscal que tiene temblando al mundo por la recesión y el golpe severo que recibiría México. En el arcano de Salud es Vida, Ciudad de México, hay evidencia de que los productos llamados Milagro y toda su amplia gama constituyen un riesgo potencial para la salud de la población, y ello impone al Estado mexicano el reto de mejorar los mecanismos de vigilancia y control con que cuentan las autoridades sanitarias, dijo el diputado federal panista coahuilense Mario Alberto Dávila Delgado. Es un reto enfrentar a las televisoras que son las que viven de este negociazo arcano de Latinoamérica. Naciones Unidas. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba fue descrito por numerosos oradores en la ONU este martes como un tema perenne, obsoleto, violador del derecho internacional y de las normas del multilateralismo, así como la sanción de su tipo más prolongada en la historia, más de 50 años. Es del 60 para acá, sí, son 50 años. Por 21ª ocasión, la Asamblea General de la ONU se pronunció contra la medida con la adopción de una resolución que fue aprobada por 188 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La Voz de América simplemente dice una mayoría que no tiene peso. Asunción. Participa una delegación integrada por líderes de comisiones vecinales de Asunción, Paraguay, Lugue, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora y Coronel Oviedo en el 20º Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas, 12º Nacional e Internacional, 8º del Mercosur y 5º de Latinoamérica, a realizarse del 16 al 18 de noviembre en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, allá en la República Argentina. Washington. Acaba de presentar el Banco Mundial un informe con un balance económico-social de los últimos 10 años en América Latina, y el gran éxito de la década es que, por primera vez, la clase media latinoamericana ha registrado un incremento, alcanzando actualmente a 1/3 de los ciudadanos en la región, menos en México. No obstante, la pobreza continúa siendo un problema crítico en esta zona. Buenos Aires, Argentina. La Cámara Baja, los diputados buscarán hoy convertir en ley el proyecto del oficialismo que regula el per saltum, que habilita a la Corte a intervenir en determinadas causas, aunque no se hayan agotado las instancias previas. Caracas. Se entrevistaron representantes de la Mesa de la Unidad Democrática con el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro para abordar la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados al país arcano del mundo. Madrid. España amaneció paralizada este miércoles por una huelga general de 24 horas que afecta principalmente a la industria y al transporte, aunque el gobierno de Mariano Rajoy indicó
indicaba que la jornada de protesta había empezado sin mayores alteraciones. A las 9 horas, tiempo local, se registraban 42 detenidos y 13 heridos por la protesta, según consignaba el diario El País. Con una huelga general en España y Portugal, paros en Grecia, Italia y Francia, los trabajadores europeos responden al llamado de la Confederación Europea de Sindicatos, que convocan este miércoles a una jornada europea de acción y de solidaridad. Se prevén manifestaciones en Alemania, Bélgica, Francia y Polonia desde París. En la actualidad económica de nuestro compañero Braulio Moro, periodista de Radio Francia Internacional, nuestra asociada en arcanoradio.com, se destaca la jornada europea de huelga y manifestaciones contra la austeridad y el desempleo. La movilización convocada por la Confederación Europea de Sindicatos tiene lugar nada más en 23 de los 27 países de la Unión Europea. Su objetivo es hacer cambiar de política a los gobiernos que han impuesto fuertes restricciones presupuestarias. Al mismo tiempo, Toyota llama a la revisión a más de 2 millones de vehículos a nivel mundial y el Senado mexicano aprueba una polémica reforma laboral ajustada a lo que usted pida, señor transnacional. Lisboa, solidaridad e imaginación es la fórmula ideada por los portugueses para contrarrestar la crisis. Las alternativas creativas se multiplican para mitigar los efectos de las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno. Las iniciativas de las asociaciones nacidas en un barrio en particular se extiende a otras zonas de la capital, reporta Radio Francia Internacional. Cuando los gobiernos fallan, pues simplemente la ciudadanía se organiza. París, en su primera rueda de prensa, el presidente de Francia intentó explicar la criticada estrategia de sus primeros 6 meses de gobierno. François Hollande negó el cambio en la dirección a su política económica que le endilgan sus electores. Apoyo a la ayuda a Grecia y reconoció a la recién formada coalición opositora siria como el único poder político de Damasco frente al régimen de Bashar al-Assad, que mata al pueblo sirio. París, mientras en el sur de Damasco, este 14 de noviembre, el ejército sirio lanzó un bombardeo contra un campo de refugiados. En el plano diplomático, la situación avanza. Francia reconoció oficialmente a la oposición siria como el representante legítimo del pueblo sirio y evocó el envío de armas. París, el presidente francés François Hollande reconoció a la coalición nacional siria de las fuerzas de la revolución, y en Gaza, el líder del brazo armado del movimiento islamista Ahmad Jabari murió en un ataque llevado a cabo por el ejército israelí en Gaza. Los judíos, Benjamín Netanyahu, el genocida, justificó la muerte de un responsable de la ejecución de atentados terroristas contra el Estado de Israel estos últimos años. Israel ha abierto las puertas del infierno, advirtió Hamas. Sí, se calienta el Medio Oriente. Naciones Unidas, los líderes políticos de Bosnia y Herzegovina afrontan crecientes riesgos de secesionistas, pese a que han pasado ya 17 años desde la firma del acuerdo de paz en Dayton, que puso fin a la guerra en ese país, advirtió el alto representante de la ONU para Bosnia y Herzegovina, Valentín Inzko. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Tokio anunció este miércoles Juan Asumi, secretario general adjunto del Partido Demócrata del Japón en el poder, que las elecciones legislativas anticipadas tendrán lugar el próximo 16 de diciembre. Naciones Unidas, expresó Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, su preocupación por la situación de las garantías fundamentales en la provincia indonesia de Aceh, donde suelen aplicarse castigos brutales establecidos según la ley islámica sharia. Ofreció Navi Pillay una conferencia de prensa en Yakarta al terminar una visita oficial a Indonesia. Naciones Unidas llamó la ACNUR, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a los países de la Bahía de Bengala a mantener abiertas sus fronteras a quienes huyen por mar de la violencia e inseguridad en Myanmar. Buscan asilo y protección internacional. En los recientes naufragios en esa zona de 2 embarcaciones en los que murieron unas 240 personas. En el arcano ecológico, Naciones Unidas, combatir el cambio climático es un reto de suma importancia, afirmó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en el marco de un discurso pronunciado en la Universidad de Yale. Indicó que la ciencia ha demostrado que el calentamiento global es una realidad.
Arcano científico. ¿Es posible que un objeto sea invisible? Estaríamos cada vez más cerca de lograrlo. Esta semana, por primera vez, investigadores de la Universidad de Duke en Estados Unidos vieron coronados de éxito sus intentos de hacer completamente invisible un objeto material por medio de microondas. En el arcano del arte y la cultura le compartimos desde París al inglés Banksy. Se le puede considerar el paradigma contemporáneo del arte callejero crítico, de un graffiti que no sirve solamente de ornato y que mucho menos es vandalismo sobre las paredes. Sus trabajos de Banksy, tan identificables, hechos con la técnica de stencil, se han posado sobre todas las superficies posibles. París presenta el Museo Matisse de la ciudad de Cateau-Cambrésis, la primera retrospectiva dedicada al artista plástico francés Auguste Herbin, considerado como uno de los fundadores de la abstracción en el arcano deportivo. Inicia este miércoles 14 de noviembre, esta noche, los cuartos de final de la Apertura 2012 del fútbol mexicano. A las 19 horas, el anfitrión Cruz Azul con León, y a las 21 horas, en territorio purépecha, Morelia con América, el duelo de televisoras. Allá en París todo está preparado para que el balón ruede por todos los rincones del mundo con una nueva fecha FIFA en la que se vivirán un gran número de partidos amistosos de fútbol. En cuanto a la representación de selecciones latinoamericanas, el choque más atractivo se jugará en Nueva Jersey con Brasil y Colombia. Y en el pronóstico del estado del tiempo, pronosticó en la capital de la República, la Ciudad de México, nuestra compañera meteoróloga Juana Díaz González, del Servicio Meteorológico Nacional de México. El sistema frontal número 10 origina lluvias moderadas a fuertes en estados del litoral del Golfo de México, oriente y sureste del país. Se mantienen bajos valores de temperatura en las mesas del norte y central, así como evento de norte fuerte en el Golfo e Istmo de Tehuantepec. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Recordándoles que su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB, y su portal arcanopolitico.com, les espera alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, transmitiendo para México, Latinoamérica y el mundo. No nos fallen, les esperamos. Para que usted esté bien informado, se realiza este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldean SADCB y su portal arcanopolitico.com y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, por favor, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez.